Buen día, profe. ¿Cómo están? Buen día, profe. Buen día. Bien, bien. Bueno, voy a arrancar porque no sé si después ustedes tienen con Yani, ¿no? A las 12 o hoy no. Ya tuvimos. Ah, ¿ya tuvieron? Ah, bueno. Bien. Buenísimo. Bueno, igual hoy les voy a mostrar lo que es el informe científico. Les acabo de subir ya la diapo que les voy a mostrar hoy, así ya las tienen y lo único que me queda después es subirles el video cuando se guarde en Zoom y después subírselos a YouTube, así ya lo tienen. Entonces la diapositiva que les voy a mostrar ahora ya se las acabo de subir. Vamos a ver algo cortito, igual quería felicitarlos porque la verdad que la mayoría pudo hacer muy bien el trabajo. Yo sé que era medio dificultoso, que por ahí no se entendía bien, que también era muy complicado la parte de base de datos. No sé si les sirvió, Yani me mandó a mí el trabajo que les mandó, creo que a ustedes por grupos, donde les dio una patología donde ustedes tenían que ver el análisis en general de esas patologías de hemostasia. No sé si alguno pudo utilizar la base de datos o no, directamente lo buscó de otro lado. ¿Pudieron resolverlo o lo resolvieron con otra página? ¿A alguno le sirvió? Hola, profe, yo lo pude resolver bien. Bien, hola Nico. Está bien, sí, no sé bien cómo ella creo que se los tomó la semana pasada también al trabajo práctico de evaluación, pero justo me había mandado a mí lo que les había, la consigna que les había dado en grupo, entonces por ahí les servía la base de datos o por ahí no. También hubo algunos trabajos que al buscar no una patología, ¿sí? En la base de datos se les complicó buscar, ¿sí? La base de datos siempre es para buscar alguna patología o algún síndrome y no para buscar por ahí algo más sobre equipos o sobre tubos, ¿sí? Que algunos me pusieron, se me dificultó, fue muy corto lo que busqué porque no me aparecía eso, porque la página es más en general con lo que es alguna patología o algún síntoma, ¿sí? Que se pueden hacer estudios en otros países o en otros lugares, no por ahí para equipos ya por ahí de hematología que algunos buscaron, por ahí con la parte de la práctica o los tubos que se pueden tener en el laboratorio, eso no iban a encontrarlo, ¿sí? Por eso les dije que busquen algún tema por ahí más de hemostasia, donde iban a tener algún síndrome o alguna patología en la cascada de coagulación, que es lo que ustedes están viendo, y ahí sí por ahí podían encontrar algunos métodos o algún análisis que se hizo, ¿sí? Por las dudas, porque a algunos les pasó en el trabajo que no buscaron algún síndrome o patología y por eso se les dificultó poder encontrar la información también, ¿sí? Pero después los demás estuvieron bien, igual esos también, obviamente buscaron la relación en lo que es Google y lo que es la base de datos y obviamente en ese caso sí Google les iba a dar más información porque es más de lenguaje coloquial natural y no tan específico, ¿sí? Y lo que sí vamos a ver hoy es ese informe científico, esos archivos que ustedes van a encontrar y qué tiene que tener ese archivo, ¿sí? Para que ustedes lo puedan utilizar. Eso es lo que vamos a ver hoy. Esperen que les voy a compartir. Acá tenemos, entonces lo que vamos a ver hoy es qué es el informe científico, cuáles son sus partes, ¿sí? Para que ustedes cuando sigan buscando en la base de datos información, puedan, ¿sí? Ver si ese archivo que ustedes tienen les sirve o no y si cuenta, ¿sí? Con lo que tiene que tener un informe científico. El informe científico entonces va a ser un conjunto que nos va a ofrecer que información, ¿sí? Al usuario que puede servirnos o no. Por eso va a tener una serie de partes que nosotros vamos a poder leer con anticipación para ver si ese informe nos sirve, si es de ayuda para lo que estamos buscando, ¿sí? Y lo que siempre tiene que tener es una introducción, un método, el resultado, ¿sí? Que se tuvo después de los métodos o las aplicaciones que se utilizaron, y después una discusión, ¿sí? Para poder relacionar esos resultados con otros estudios. Entonces, ¿cómo va a estar formado el informe científico? Va a tener
un documento, ¿sí? Va a ser un documento informativo que nos va a dar diferentes análisis sobre un hecho específico, ¿sí? Después, se me fue. Lo que vamos a tener, ¿sí? Va a ser una muestra de un fenómeno, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer en este informe científico primero es siempre tener que una pregunta. Siempre vamos a partir de una pregunta para nosotros poder buscar esa información, donde vamos a tener los métodos para experimentar, ¿sí? Para poder resolver esa pregunta, y luego lo que vamos a tener también son lo que se llaman hipótesis, que va a ser una resolución posible que podamos tener hacia esa pregunta, ¿sí? Los principios que vamos a tener son la objetividad, precisión, claridad y la concisión. ¿Por qué? Porque la objetividad es que el objeto del estudio, esa pregunta, o sea, ¿qué es lo que yo quiero estudiar y buscar para luego realizar los métodos? La precisión siempre es el lenguaje exacto, el lenguaje científico que vamos a utilizar, o que va a utilizar, ¿sí? La persona que realiza ese informe. La claridad, ¿sí? Es que las ideas tienen que ser concisas, claras y no rebuscarse mucho sobre el tema, ¿sí? Irse por las ramas. Y conciso es eso, ¿sí? Que trate de un tema preciso, concreto, y poder resolverlo a través de métodos y dar una respuesta. La utilidad de este informe científico siempre va a ser, ¿sí? Que también va a ser un conocimiento para las personas que están estudiando, ¿sí? Nos va a dar experiencias y métodos sobre un tema, y nos va a permitir, ¿sí? Le va a permitir o a otros científicos o a los estudiantes, ¿sí? Poder investigar sobre un tema con la validez de que este informe aparezca, como ya sabíamos nosotros, en alguna revista científica, en algún libro, ¿sí? Y lo que va a tener también el informe en sus características es el problema científico, que es esa pregunta, los resultados que debemos tener, debe ser original, ¿sí? Que debe ser de algún tema que capte al lector, ¿sí? Que debe estar presentado, como les dije, en revistas científicas o en conferencias, para que luego esto se pueda subir a la base de datos, o que se coloque en alguna revista para nosotros poder utilizar y saber que ese informe es fehaciente, que sea claro, como les dije, claro y conciso, que sea breve, y que tenga un carácter lógico, ¿sí? Que trabaje con lo que es el rigor científico. Y los pasos, que es como ya les dije, vamos a tener el problema, ¿sí? Siempre hay que resolver esa pregunta, o vamos a arrancar con una pregunta. La hipótesis o la premisa es la posible resolución de esa pregunta, ¿sí? Los métodos que utilizamos para poder contestar esa pregunta, y la conclusión van a ser los resultados que podemos llegar a tener, ¿sí? Con los métodos podemos tener discusiones o hasta mismo colocar algún método que sea más estadístico, ¿sí? Para poder relacionar y poder contestar esa pregunta. Luego lo que vamos a tener, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Buenísimo. Seguramente que ustedes más o menos vieron estas partes cuando buscaron en la base de datos, cuando hicieron el trabajo, y vieron que lo que va a tener siempre es el título, ¿sí? El título siempre tiene que ser algo que al lector lo impacte y diga, bueno, si quiero leer sobre este tema, o estoy buscando sobre este tema, y el título me va a ayudar a eso. Siempre es importante poner el nombre de los autores o el autor que lo realice. Como vimos en la base de datos, siempre hay un resumen donde nos va a explicar brevemente de lo que se trata el informe y qué se realizó para nosotros poder saber si nos sirve o no. La introducción, ¿sí? La introducción va a ser esa pregunta a la cual nosotros vamos a querer resolver. Después los materiales y métodos van a ser lo que vamos a utilizar para poder contestar esa pregunta, para poder resolver el problema, los resultados, ¿sí? Que tuvimos en cada investigación o en cada método que fuimos buscando. Como les dije, puede haber discusiones, ¿sí? O relacionar lo que uno está viendo, o sea, por ahí el autor lo que hace es relacionar lo que él buscó con con el informe científico de otra persona, los reconocimientos dependiendo si alguien lo ayudó, y las referencias en lo que fue buscando esos resultados.
Acá lo que les puse como un poco más ordenados, ¿sí? Son las partes. Ustedes van a ver informes científicos que nosotros anteriormente yo les dije que tenía que ser breve y conciso. Puede ser que tengamos informes científicos con muchas páginas, con más de 100, o podemos tener informes científicos que solo tengan 5 hojas, ¿sí? O 5 hojas. No es necesario que sea tan extenso y puede ser breve y conciso y tener todo lo que necesitemos, ¿sí? No es necesario que sea muy extenso, a eso es lo que voy. Y como les dije, ¿qué va a tener el informe en sí? Esperen que me quiero correr esto. Lo que vamos a tener es el título, ¿sí? Como les dije, siempre tiene que ser impactante y lo que tiene que tener es ser corto, pero que capte al lector, ¿sí? Luego lo que vamos, esperen que esto me molesta. Luego lo que vamos a tener son los autores, como les dije, ¿sí? El autor o los autores bajo el título. Después vamos a tener ese resumen, ¿sí? Para nosotros leer y ver si queremos seguir con este informe o no. La introducción de lo que se va a tratar el informe con la pregunta. Luego vamos a tener los materiales y métodos, ¿sí? Que se realizan. Como les dije, también pueden hacerse encuestas o algún tipo de estadística. Luego van a tener las discusiones, si son dos los investigadores pueden poner sus discusiones o cómo resolvieron esos métodos, los resultados que obtuvieron y las referencias, ¿sí? Esto era lo que íbamos a ver hoy porque nosotros vimos base de datos y ustedes buscaron ver qué les daba la base de datos, qué tipos de archivos, que los archivos que les iban a dar son estos informes científicos, que en la parte de la búsqueda común en Google nos va a dar muchísima información y por ahí no va a ser tan precisa a lo que nosotros buscamos, ¿sí? Si ustedes buscaban algún tipo de hemólisis, ¿sí? O algún tipo de anticoagulantes como vi, o de alguna medicación para algún paciente anticoagulado, por ahí en la base de datos pueden buscarlo un poco más concreto y tener un informe científico sobre un método o algún estudio que se realizó, que por ahí en Google o en Wikipedia o los que les salgan a ustedes no lo van a tener, ¿sí? ¿Lo vieron más o menos a esto? ¿Se entendió? No sé quién habló. María, creo. Lo que vamos a hacer nosotros es empezar a ver estos informes científicos y empezar, ¿sí? A poder ordenarlos y verlos, ¿sí? Porque no solo vamos a ver informes científicos, sino mi idea también es ver lo que van a ver más adelanto. Creo que con Steffi van a ver en la parte de la práctica, que son los insertos. No sé si ya los vieron. Son otra cosa distinta, pero también es importante que ustedes entiendan lo que es por ahí un inserto, a diferencia de lo que es un informe científico. Son dos cosas distintas, pero también en lo que es el informe vamos a tener métodos y demás, y en lo otro también, ¿sí? Nos van a explicar cómo es la técnica, qué es lo que estamos buscando y que ustedes tienen que saber cómo utilizarlo, ¿sí? A los insertos. ¿Vieron ya insertos con Steffi? No, todavía no, profe. No, ok. Profe. Yo le voy a preguntar a ella si se los va a dar y si no, yo se los voy a relacionar con este tema porque también es bueno que sepan, ¿sí? Que tiene ese inserto que va a tener, les va a explicar primero qué es lo que está buscando, ¿sí? Esa técnica. Por ejemplo, ustedes hicieron seguramente grupo y factor o vieron grupo y factor ya porque vieron toda la parte de mato. Vienen, ¿sí? Los kits ya con un inserto explicando, ¿sí? Qué es lo que va a buscar, cuál es el método y luego va a explicar los pasos de la técnica, ¿sí? Entonces mi idea es que empecemos a entender el informe científico y también a paralelo, que no está relacionado, pero sí lo que es un inserto, que es lo que ustedes van a usar. ¿Está bien? ¿Se entendió? Lo que vamos a hacer es eso. La semana que viene yo les voy a traer
informes científicos para que empecemos a ver, o se los voy a mandar por la que ustedes lo puedan ver, y después empezar a hablar y ver cuál es un informe científico y cuáles no, y qué debe tener, ¿sí?, en sus partes. Eso lo vamos a hacer por ahí como un ejercicio, por ahí más, mi idea es hacerlo más en vivo para que participen un poco más, para que estén un poco más despiertos, y no mandárselos de tarea y no poder charlar con ustedes, ¿sí? Así que eso seguramente lo voy a ordenar para la semana que viene para que podamos ver qué partes tiene el informe, qué nos puede dar, relacionado con otros archivos que nos puedan dar información, pero que no es un informe científico, ¿sí? ¿Estamos bien? Mi idea era que sea cortito, que lo vean. Como les dije, yo recién les subí este archivo, se los iba a subir anoche, pero igual era lo mismo. Se lo subí ahora para que ustedes empiecen a ver las partes, lo importante del informe, que siempre tenga ese resumen, ¿sí?, los métodos, las discusiones, qué se busca, ¿sí? Pueden tener, algunos pueden no tener por ahí los autores, lo pueden tener abajo o demás, pero la idea es que siempre tenga, ¿sí?, ese orden para que sea el informe científico en sí. ¿Está bien? Entonces, si vamos bien, yo lo que voy a hacer es guardarles el vivo para explicarles paso a paso. La semana que viene sí vamos a hacer una actividad, pero más práctica, pero mi idea es que la hagamos en clase, ¿sí? Que ustedes vean las partes, así ustedes pueden participar y vamos a ir viendo los archivos y viendo cuál es para ustedes un informe, cuál no, y lo que vamos a hacer, ¿sí? Porque también es importante que participen y que estén. Yo sé que a veces es medio aburrido, pero la idea es que podamos conectarnos un poco más, ¿sí? Y poder ver qué entienden, qué no, o cómo lo van relacionando, ¿sí? Porque lo que pasó en los trabajos es que estaban bien, pero a veces cuando tienen que explicar y demás, se les hace un poco tedioso, o por ahí a veces no entienden por ahí qué era lo que se les pedía o qué se buscaba, ¿sí? Entonces la idea es hacerlo un poco más en vivo, que ustedes participen y así ir viendo cómo ir modificando. ¿Está bien? Sí, profe. Buenísimo. Sí, profe. Igual tengo que leer todo porque no, así entro en el tema. Ah, vos recién entras, Inés, no te vi. Entré hace un ratito. Ah, igual era cortita tarde. la clase, sí. Sí, me dijeron que al final ustedes tuvieron la clase con Yani temprano. Yo pensé que la tenían ahora, por eso traté de apurarme, porque ella a veces me había dicho que la tenía a las 12 con ustedes, entonces traté de apurarme. Pero Sí, si lo podés chusmear, igual es cortito, como te digo, son 6 hojas de diapo, donde van a tener más que nada, lo que quería especificar más que nada, son en las partes, ¿sí? Porque esto es lo que vamos a ver, que tenga su título, los autores, el resumen, ¿sí? Después la introducción, como siempre, que va a ser, que me va a explicar a qué tema voy a ir, o sea, la pregunta que se realizó. Luego los métodos, como ya les había dicho a los chicos, métodos o materiales que se usaron, estadísticas, ¿sí? Las discusiones que hubo entre los autores o con algún otro científico si se está haciendo un tema relacionado con algo que ya salió, ¿sí? Y los resultados que tuvieron. Eso es lo más importante, que es lo que vamos a utilizar la clase que viene, ¿sí? perfecto. Así Eso que sería como los pasos de una investigación científica. claro, lo que tiene el informe, los archivos que ustedes utilizaron, como yo les dije, algunos pueden ser concisos, de 5 o 3 hojas, y hay informes que dependiendo de la pregunta y de lo que se está estudiando, pueden ser hasta de 100 y pico de hojas, ¿sí? La idea es que no importa si son muy extensos o no, sí que tengan estas partes para que sean un informe científico. Ustedes van a saber qué es, aunque tengan muchas páginas o no, dependiendo las partes y si cumplen con estas partes, ¿sí? Que tenga ese resumen, esa pregunta, que tenga la resolución, esa hipótesis y la conclusión con los métodos que se utilizaron, ¿sí? Perfecto, Iván, ahí ya lo fui entendiendo.
Buenísimo. Igual, como les dije, la clase ya se la subí para que ya tengan la diapo. Lo que me va a faltar ahora es subirles el video cuando terminemos. Así ya tienen todo y lo pueden ver y lo podemos analizar el jueves que viene, ¿sí? Perfecto. Buenísimo. Bueno, chicos, como Inés también recién se conectó, la verdad que los trabajos estuvieron bastante bien. Espero que puedan seguir chusmeando un poco la base de datos, porque al principio es bastante tediosa, como yo ya les había dicho, porque cuesta un poco entenderla y demás, pero la idea es eso, que van a ir encontrando. Como les dije, el informe científico tiene que estar, ¿sí?, evaluado por científicos que sean aptos para esto, o mismo que aparezcan en revistas científicas, y ustedes vieron que en la parte de PubMed nosotros vimos en el costado donde podíamos poner el límite de tiempo, si queríamos que sea del 2000 hasta ahora, o informes más antiguos, y también estaba la parte que decía revistas científicas. Entonces también vamos a poder volver a esa parte y empezar a buscar, ¿sí?, informes científicos que aparezcan en revistas. Esa es la idea de lo que vamos a ir haciendo más adelante. Así que bueno, si no quedó ninguna duda, guardo el video. Yo sé que vienen de varios Zoom en el día, entonces yo trato de ser concisa y ir, pero ya la clase que viene sí vamos a hacer una actividad por ahí un poco más activa en la clase, ¿sí? Para empezar a que ustedes hablen, ver cómo se relacionan entre ustedes, porque por ahí más adelante hacemos algún trabajo grupal. Yo trato siempre de decirles, algunos hicieron el trabajo anterior de a dos, otros hicieron el trabajo solo. Yo entiendo que a veces es costoso hacer los trabajos y más en la virtualidad, por eso tratamos de utilizar lo que era el Drive, que bastante bien lo usaron, ¿sí? Algunos aparecían, otros desaparecían, no sé por qué, si se compartían y después no estaban, por eso tuve también con 2 personas que les puse ausentes porque no estaba el trabajo, pero estaba. Entonces siempre traten de dejarlo compartido. Cuando ustedes comparten algo, lo dejan, no lo sacan, porque si no después no lo puedo ver. ¿Sí? Igual no sé si el próximo trabajo lo vamos a hacer en Drive o si me lo van a mandar por campus, pero bueno, la idea es eso también, que recuerden que si ustedes comparten algo, no sacarlo, porque a veces, ¿sí?, la otra persona que ustedes compartieron no lo ve más, ¿sí? Entonces, la idea es que quede compartido siempre. Bueno, chicos, el jueves que viene vamos a ver entonces esta parte de informes científicos. Voy a ver si les mando antes o los vemos en clase, y voy a hablar con Steffi por el tema de los insertos. Si ella no se los mostró, se los voy a mostrar yo, ¿sí? Porque también es otra cosa aparte, pero son muy importantes que ustedes entiendan qué tiene ese inserto para poder realizar las técnicas en el laboratorio, ¿sí? Así que bueno, si no quedó dudas, guardo el video y se lo subo cuando termine. Vale, profe. Buenísimo. Bueno, Yo chicas, no, profe, no tengo duda. buenísimo, Inés. Bueno, entonces les mando saludos. Aparte me quedaron poquitas porque vi que se fueron desconectando. Así que hasta el jueves que viene. Chao, profe. Chao. Hasta el jueves. Profe.